Hola a todos, mi nombre es Diego Solorzano. Voy a explicar los temas vistos en el módulo 1, 2 y 3. Bueno, programación. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. En el primer módulo tenemos unos conceptos básicos sobre la programación orientada a objetos. Para ello vamos a explicar primero las clases y los objetos. Bueno, un objeto es un elemento moldeable dentro de la programación orientada a objetos. A un objeto se le puede sacar un tipo de características que van a tener siempre ese mismo objeto. Las clases son un tipo de plantillas, un tipo de moldes donde se pueden sacar objetos. Para un ejemplo rápido, podríamos decir a un croquis que puede ser una clase, y el mapa que dibujemos como coloreándolo y poniendo algunos lugares puede ser el objeto sacado de esa clase. Eh, Pasamos a los siguientes conceptos. Modularidad dice que se orienta a controlar la complejidad de los sistemas de gran escala. Bueno, al hablar de modularidad, como lo dice acá, a, a controlar, cómo controlar ese tipo de complejidad. Bueno, al hablar de modularidad estamos hablando de que el sistema como tal sea a partir de módulos. Eso ya lo vimos en el curso pasado de algoritmos de programación, donde pudimos ver que en un solo programa creamos varios módulos o varias funciones y esas las invocamos en una sola. La idea es cómo partirse el programa o el sistema en varios tipos de, de mini programas pequeños, más pequeños que ellos. Lo que sigue es abstracción y encapsulamiento. Bueno, estos dos los voy a decir de uno porque son muy parecidos. Hay no puede llegarse a confundir mucho sobre la abstracción o el encapsulamiento, porque prácticamente es lo mismo. La abstracción lo que hace es como apartar la información, abstraerla a otro lado de un módulo, y el encapsulamiento hace prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La abstracción va al diseño y el encapsulamiento al funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo como un ejemplo. Por ejemplo, un televisor. Un usuario mira el televisor y lo que mira en la pantalla del televisor no le interesa lo que está dentro del televisor. ¿Mm? Lo que está dentro del televisor podríamos llamarlo la abstracción del objeto. Y pues como no interesa, pues se recubre con una capa de lo que está hecho el televisor. Y pues a ese concepto podemos llamarlo abstracción, que a pesar de que el televisor tenga todos esos componentes por dentro, al usuario final solo le interesa ver lo que hay en la pantalla, lo que se produce. En encapsulamiento también saca muchos procesos, pero a otra manera. El televisor tiene que tener una comunicación con la central o con el servidor que produce la señal, pero al cliente no le interesa ninguno de esos funcionamientos. Solo le interesa tener o el cable coaxial o la antena o el, el, el codificador. No me interesa más. Entonces, eso es la atracción en encapsulamiento, es como encerrar lo que no interesa que se pueda ver. Uno a nivel diseño y el otro a nivel funcionamiento. Polimorfismo consiste en la habilidad o posibilidad de intercambiar módulos. Bueno, como bien lo dice, en el polimorfismo podemos cambiar varios conceptos. Bueno, está la canción. Eh, el polimorfismo. Entonces, en el polimorfismo podemos variar en varios pedazos de información o de líneas, cambiando consecuentemente sin alterar como ese funcionamiento. A eso se refiere con polimorfismo. Herencia. Herencia. La herencia es prácticamente lo que dice acá. Una clase nueva se crea a partir de otra clase existente. O sea que, por ejemplo, en el ejemplo que nos dan en el módulo, donde la clase JPanel creaba
clase tablero mágico, y la clase tablero mágico creaba las otras clases. Es prácticamente eso, heredar de una clase, crear otras aparte de esa clase. Muchas de ellas quedan con las características de la clase padre. Instancia, este concepto sí es un poco difícil, casi no logro entenderlo de la mejor manera. Dice que se llama instancia de objeto que quería algún otro. Principalmente es parecida a la herencia, pero a nivel de objeto. Al instanciar o hacer una instancia de un objeto, se cogen las, como no sé cómo decirlo, como un poco las características de otro y llamarlo a que haga presencia a que funcione en otro lado, por decirlo de algún modo. Pero no lo llama como tal, sino llama una parte de él. O sea, al instanciar un objeto, ya se llama otro objeto al objeto, pero solo para su funcionamiento. Bueno, continuemos, demasiado tiempo. En el segundo, vamos un poco más rápido. Bueno, en el segundo módulo vimos las técnicas de programación orientada a objetos, el análisis. Hay tres principales. La primera son los ciclos del desarrollo del software, eso lo vimos en primer semestre. Volvemos a recordarlo. Tiene 5 partes: análisis de requerimiento, donde nosotros pues recolectamos toda la información; la especificación, donde hacemos como diseñar, no, como mmm, tenerlo como muy claro qué es lo que se va a hacer. El diseño de la arquitectura, pues como diseñar la base de datos, hacer la parte de programación y la codificación. El mantenimiento, pues cuando ya esté hecho, se le ofrece mantenimiento pues para posibles errores futuros. Y la documentación, que es muy importante, que es como eh, en un código escribir qué es lo que hace tal mouse, porque a veces ni uno se acuerda qué es lo que hace, no lo ve, le toca empezar y son horas gastadas para mirar qué es lo que hace. Entonces, no soy muy experto, estoy iniciando, pero me ha pasado muchas veces también. Entonces, la documentación es eso, como decir qué hace cada módulo y pues dejar unos documentos. Otra técnica son las tarjetas de responsabilidad de clases. Lo que se hace en estas tarjetas es como dar una lluvia de ideas, pero dentro de las tarjetas se dice qué clase, cuál será el nombre de la clase, sus funciones y qué clases heredará de ella. Es prácticamente eso. Los lenguajes unificados UML, vimos ejemplos en los módulos, en los PDFs de clase, de, sí, clase de objetos, caso de clases y casos de objetos. Acá los lenguajes unificados, hablamos de la versión 2.2, que es la que rige actualmente, desde 2007 me parece mucho, y hablamos de tres principales modelos: el modelo funcional, que es cómo funciona el sistema, lo que modela ese sistema en caso de usos; el modelo de objetos, que diagrama o describe la estructura, también vimos uno en los PDFs; y el modelo dinámico consiste en la descripción del comportamiento del sistema. Pasamos al diseño de las interfaces. Bueno, eso es un tema principal en el módulo 2. En Java se sacaron, bueno, lo que yo pude ver, 4 modelos de interfase: el Janson Web Token, el Google Web Toolkit, el SWT y el Swing. Los 4 sirven para hacer programas gráficos, para darle como modelo al programa, para que se vea gráficamente bonito. Uno de ellos, que veo dos, son para la web. Pues vemos el Google Talking, que apuesta para irse a la web, y los demás son para digamos, programas de computador. Acá era
diseño de programas para negocios. Y dentro de Java podemos encontrar una herramienta llamada de Visualizer, que es enfocado para hacer programas de negocios. El módulo 3, módulo de conceptualización difícil. En el módulo 3 pudimos hablar sobre las colecciones, sobre los mapas, los patrones de diseño, las clases abstractas, la lista, la serialización y los paquetes. Voy a decir más o menos que cada una de las colecciones son como una especie de objetos agrupados en otros, pero de manera dinámica. Esas son las colecciones. Los mapas dice que son claves que asocian valores, pero bueno, dicen que la interfaz contiene claves duplicadas y cada una de ellas claves solo puede tener asociadas un valor como máximo. Los patrones de diseño, bueno, los patrones de diseño se crearon más que todo para no cometer errores, ¿sí? Pues desde que apareció el software, pues se ha ido mejorando la producción o la industria como tal. Entonces los patrones de diseño lo que tratan de hacer es como dar las mejores prácticas para poder modelar o diseñar el mejor software. Bueno, en las clases abstractas, también me costó un poco entenderlo. Dice que no tiene la intención de crear objetos, sino únicamente sirve para unificar datos u operaciones de su clase. O sea que prácticamente la clase abstracta es como una clase hueca, pero que lo que hace es como llamar a otras clases o a otros objetos a ella misma. Es eso, la clase abstracta, en resumidas cuentas. Bueno, en la lista viene mucho tener unas iteraciones y con las colecciones. En la lista hay valores, sí, hay varios valores, hay varias interfaces o manera de empezar a colocar el código. No, maneras no. Bueno, en la lista es como una pila más o menos, pero orientada a objetos. La serialización. Bueno, en esa técnica la serialización es como que uno pueda escribir un código o un objeto en un computador y se pueda leer en otro. Prácticamente es esto. Los paquetes es un conjunto de varias clases, varios programas que vienen en uno solo. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.